¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo en vivo desde la señal del 1180 de amplitud modulada Radio Universidad. Radio Universidad es de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Además estamos en mixlr.com/Radio WAPS. Estamos también en vivo y en directo desde Facebook Comunicación Radio WAPS. Soy Yasmín Rodríguez, les saludo esta mañana de 26 de agosto y se encuentra en los controles técnicos mi compañero Juan Quintana, así que le mandamos un saludo. Usted no lo puede ver, pero pues por aquí, ¿no? Aquí andamos. Está también en esa mañana de miércoles, nos acompaña el maestro en ciencias Alejandro Telechea. Él es historiador y nos va a platicar acerca de Manuel de Ocio. Manuel de Ocio, ¿quién fue? ¿Qué fue lo que representó para nuestro estado? Y bueno, además tenemos la compañía de la doctora Jacqueline Valenzuela, quien nos va a platicar acerca de la contaminación de el aire en La Paz, Baja California Sur. Y fíjense que un día como hoy, pero de hace varios añitos, les platico rápidamente que, a ver si nos deja nuestra computadora, aquí está. En 1936, en Londres, Reino Unido, la BBC realiza por primera vez una transmisión mundial de televisión. Esto pasó en 1936 y nos vamos a 1952 porque un avión de reacción británico realiza por primera vez en un día el vuelo de ida y vuelta sobre el océano Atlántico, disculpe usted, ¿no? Y bueno, eso es un poquito para que usted conozca qué fue lo que pasó en un día como tal, pero de hace muchos años. Y bueno, ya por último, nuestra efeméride científica, les platico brevemente que hoy se conmemora la lucha contra el dengue para crear conciencia de esta enfermedad, además de su prevención. Fíjese que no sé si usted se ha enfermado, pero mire, esta enfermedad se propaga rápidamente en muchas regiones del mundo y actualmente se estima que se producen entre 50 y 100 millones de infecciones cada año en más de 100 países, y lo cual supone un riesgo para casi la mitad de la población mundial. Y bueno, Baja California Sur pues no está exento de este tema, ¿no? Y recuerden, ya llegaron las lluvias y aquí se reproduce más constante el mosquito. Pero bueno, hay alternativas. Después, fíjate, vamos a entrevistar a unas personas que están haciendo un trabajo muy bueno acerca para combatir el dengue. Y bueno, les platico también que ya vamos directo con el maestro Telechea. Doctor, maestro, buen día, ¿se encuentra por ahí? Sí, buen día. Hola. Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto estar esta semana platicando con usted y bueno, ya medio mencioné brevemente que nos va a platicar acerca de Manuel de Ocio. ¿Qué representó, como usted lo platicaba, ¿no? Al inicio? ¿Qué representó Manuel de Ocio para nuestro estado? Bueno, Manuel de Ocio, sobre todo históricamente hablando, es un personaje sumamente importante porque gracias a la iniciativa que tiene él de desarrollar trabajos mineros en esta zona que conocemos como el Real de Santana, que actualmente es un rancho que se llama Rancho El Dátil, que está pues, dentro de lo que es la San Antonio de la Sierra. Y bueno, y Manuel de Ocio funda pues el primer centro civil de la península de Baja California, es decir, estamos hablando de toda la península de Baja California. Es aquí donde inicia precisamente el proceso de colonización civil de la península de Baja California. Y bueno, y es una idea, pues, que de alguna forma, o el deseo más bien, que la corona española traía de muchos años con respecto a la península, ¿no? Lograr la colonización civil, solo que la conquista, como muchos sabemos, la llevaron a cabo los misioneros jesuitas, quienes establecieron, pues, un régimen muy particular, prohibiendo, pues, la llegada de personas que no fueran, pues, permitidas por ellos. Y obviamente pues ese deseo de la corona española por establecer una colonización civil tuvo que esperar pues algunos años, y eso se va a lograr precisamente con Manuel de Ocio cuando funda el Real de Santana, y ahí es pues cuando se inicia el proceso de colonización civil, ¿no? Entonces, en ese sentido pues es muy importante esta parte de la historia de nuestro estado,
y obviamente Manuel de Ocio pues es elemental en ese sentido, ¿no? De que si queremos hablar de cuándo se inicia el proceso de colonización civil en la península de Baja California, pues bueno, pues Manuel de Ocio juega pues un papel muy importante en esta parte de la historia de nuestro estado, ¿no? Sí, este señor Manuel de Ocio, bueno, representa esta parte de colonización. ¿Qué fue lo que principalmente se implementaba en el Real de este lugar del Real de San Antonio? Bueno, casi no te escuché, ni casi No me escuchó, no te yo entendí. también tengo problemas un poquito para escuchar, pero Ajá. bueno, ¿qué fue lo que se implementaba como colonización en estos lugares? Bueno, cuando hablamos de colonización, estamos hablando obviamente la presencia de personas, de individuos que no son pues originarios del lugar, ¿no? En este Claro. caso pues estamos hablando que está llegando, cuando Manuel de Ocio va a fundar el Real de Santana, empiezan a llegar poblaciones de otras regiones, o pobladores, perdón, de otras regiones Ajá. de lo que era en ese entonces todavía la nueva España, ¿no? Entonces están llegando por lo general, en su mayoría mestizos, algunos españoles, que obviamente vienen con el deseo de trabajar, de poder pues hacer fortuna junto con Manuel de Ocio en el Real de Santana. Y bueno, y el Real de Santana es muy importante en ese sentido. ¿Por qué? Porque después del Real de Santana se va a fundar otro centro minero, otro centro poblacional importante pues en la época, que va a ser precisamente San Antonio, ¿no? Que se va a fundar en 1751, gracias pues a estos trabajos que se iniciaron en el Real de Santana en 1748, ¿no? Entonces, cuando hablamos pues de un proceso de colonización civil, estamos hablando pues del arribo a la península o a esta parte de la península de pobladores, de individuos que vienen pues de la contracosta de la nueva España, ¿no? Y la mayoría de ellos, como les digo, vienen pues con el deseo de poder hacer fortuna, ¿no? Claro que se llaman, ¿no?, ciertas desilusiones, porque pues no eran pues los yacimientos que existían en la zona, no Y eran que pues ellos comparados esperaban, ¿no? como por También, ejemplo como con usted los dice. reales mineros de Guanajuato, de Zacatecas, pues no eran tan abundantes, ¿no? Entonces pues sí, muchos se desilusionaron y abandonaron la península, ¿no? Claro. Y bueno, y él fue uno de los que se quedó. Bueno, Sí, bueno. él sería entonces una de las personas que se quedó un periodo prolongado. Bueno, lo que pasa es que a partir de 1748, cuando Manuel de Ocio va a fundar el Real de Santana, pues ya prácticamente podemos decir que el proceso de colonización civil ya empieza a ser más estable, ¿no? Es decir, ahí se inicia pues la historia de la colonización civil de la península de Baja California, ¿no? Si hablamos pues de cuándo se inicia el proceso de colonización civil, pues bueno, tenemos que hablar pues que eso se inicia a partir de 1748 con la fundación del Real de Santana, ¿no? Ahí empieza pues la historia, y bueno, y a lo largo del siglo XIX, pues vamos a seguir viendo pues cómo están arribando pobladores a la península de Baja California y empiezan a desarrollarse los primeros pueblos de nuestra península, sobre todo acá en el sur de la península, como es el caso de Santiago, como es el caso de San José, de Todos Santos. Empiezan a surgir algunas rancherías como San Bartolo, los Barriles, ¿no? Bueno, que hoy se llaman los Barriles, pero no llevaba ese nombre. Y bueno, y van de alguna forma surgiendo pues una serie de rancherías que obviamente están sirviendo como abastecedores de diversos productos que están demandando los centros de trabajo que en ese momento se están desarrollando
en esta parte del sur de la península, como es San Antonio y el Real de Santa Ana, ¿no? Y entonces ahí empieza, pues, ¿no?, un poco la historia del proceso de colonización civil de la península de Baja California, ¿no? Y como les digo y lo insisto, Manuel de Ocio pues juega un papel muy importante en ese sentido. Ok. Maestro, ¿qué es lo que principalmente se encontraba en el Real de Santa Ana? Y bueno, en las otras zonas que usted está mencionando. Bueno, en el caso del Real de Santa Ana, fundamentalmente ahí fue la explotación de plata, ¿no?, la que logra encontrar Manuel de Ocio. Hay también un poco de oro, pero fundamentalmente pues la explotación de Manuel de Ocio fue la plata, ¿no? Y bueno, cuando hablamos del surgimiento de otros pueblos, pues por lo general esos pueblos que están surgiendo son más pueblos agricultores, ¿no? Es decir, donde se empiezan a desarrollar pequeñas huertas. Por eso el sur de nuestro estado fue muy característico el ver, pues, ¿no?, en estos pueblos como Santiago, San José, Todos Santos, muchas huertas. ¿Por qué? Porque pues ese fue el sistema, ¿no?, que fueron estableciendo. Y bueno, y a través de las huertas, pues ellos pudieron de alguna forma abastecer, cumplir pues con el compromiso de la demanda de ciertos productos alimenticios que van a demandar estos centros mineros, ¿no? Y sobre todo que estos centros mineros, ya no el Real de Santa Ana, pero sí San Antonio y el Triunfo durante el siglo XIX, sobre todo para la segunda mitad del siglo XIX, pues se van a convertir en centros mineros muy importantes. Su desarrollo económico y demográfico pues es muy importante, que obviamente la demanda de estos productos alimenticios aumenta de una manera importante, y entonces pues estos pueblos lograron pues abastecer a estos centros mineros, ¿no? Y bueno, y ya está el surgimiento también de La Paz para la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Sí. Maestro, no sé si quedará todavía algún vestigio de estos lugares. Yo recuerdo que había una imagen, no sé si era de Real de Santa Ana, que solo quedaban pues una pequeña pared o bueno, un pedacito, ¿no? Bueno, ahí en la zona actualmente todavía están algunas ruinas, ¿no?, de la actividad minera que desarrolló Manuel de Ocio. Están algunos hornos, algunas chimeneas muy pequeñas. Todavía pues están algunas entradas de mina, que son obviamente perforaciones en el suelo, lo cual hace un poco peligroso, ¿no?, el andar caminando por la zona, porque pues estamos hablando de entradas de mina o socavones, ¿no?, Sí. más o menos como de 3, 4 o 5 metros de profundidad. Entonces sí es un poco peligroso andar por la zona. También están las ruinas de lo que fue la casa de Manuel de Ocio, y el que se encuentra, vamos a decirlo, a pesar de tantos años, en muy buenas condiciones, es el llamado almacén real que establece Manuel de Ocio, ahí en la zona. Creo que es el vestigio más importante pues que queda ahí en la zona, precisamente por las condiciones en las que se encuentra, y que bueno, y que desafortunadamente las autoridades que se encargan pues de alguna forma de la protección de esas zonas o de esos edificios se han olvidado un poco pues de ahí del Real de Santa Ana, o del rancho el Dátil, como hoy lleva su nombre, ¿no? Okay. Que gracias pues al muy poco conocimiento que tienen los dueños del rancho, ellos mismos han pues de alguna forma preservado ese edificio, y hasta hoy en día pues ahí sigue en pie gracias a esa iniciativa que tienen los actuales dueños del rancho, ¿no?, que hoy se llama el Rancho El Dátil. Por ahí hubo un conflicto con el nombre,
y ya ellos decidieron mejor cambiarlo a El Dátil, ¿no? Si vamos al Real de Santana, ahora vamos a decir que vamos al rancho, del Dátil. Al rancho. ¿No? Ok. Maestro, ¿algo más con lo que quiera finalizar en esa mañanita? Pues bueno, que yo creo que es importante, ¿no?, que tengamos en cuenta a este personaje de la historia de nuestro estado, Manuel de Ocio, que tal vez sea para muchos pues un desconocido, ¿no? Sin embargo, pues esto que él realiza pues es fundamental, ¿no? Lo que más de 200 años no se pudo lograr, pues bueno, Manuel de Ocio lo logra a partir de que empieza a desarrollar la actividad minera en el Real de Santana, lo que tanto había deseado la corona española para la península de Baja California, pues Manuel de Ocio lo logra fundando el Real de Santana, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta en ese sentido, pues. Ok, maestro, muchísimas gracias por su aportación. Y bueno, les recuerdo también que si usted quiere conocer un poquito más de esta historia de Manuel de Ocio, en este caso, bueno, usted puede leer Punto Universitario, que este día, bueno, en su portada tiene el día y conmemoración del Día contra la Lucha del dengue. Y bueno, además escribe el maestro, ¿no? Ahí oportunamente platica acerca de este tema de Manuel de Ocio. Muchísimas gracias, maestro Alejandro Telechea, historiador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Y vámonos directamente ya casi con la doctora Jacqueline Valenzuela, quien nos va a platicar acerca de la calidad del aire, de la contaminación del aire en La Paz. Y bueno, mientras nos conectamos, agradecemos al maestro Telechea. Mientras tanto, fíjense que vámonos directamente, les platico brevemente los encabezados de algunos medios de comunicación, notas internacionales, mientras nos conectamos con la doctora Jacqueline. Berlín prohíbe varias manifestaciones anticoronavirus. Inician maniobras militares en el Mediterráneo tras escalada de tensión entre Grecia y Turquía. Además de que Nueva Zelanda, autor del ataque supremacista, no declara antes de ser condenado. En Estados Unidos, la madre de Jacob Blake pide calma ante las violentas protestas contra la policía. Inundaciones en el norte de Kabul dejan cerca de 40 muertos. Cazador furtivo de elefantes condenado a 30 años de trabajo forzado. Republicanos dibujan a Estados Unidos como la tierra de las oportunidades. En Hong Kong detienen a 2 diputados opositores por su participación en protestas. Y COVID-19, el gremio médico peruano se declara en huelga por falta de insumos. Esto es en lo que puede usted encontrar en la Deutsche Welle. Y bueno, en noticias, y aquí vamos poniendo en noticias de El País, vamos platicando. El ejército usó 11 empresas fantasmas para modernizar las aduanas durante el sexenio de Peña Nieto. Las cuarentenas infinitas de América Latina. Y bueno, esto es lo que usted puede encontrar en el periódico El País. Y la República enaltece la figura de Trump en la Casa Blanca, reinfectado de la pandemia. Y bueno, hay un mayor estudio hecho en campamentos de verano, revela que los niños contagian menos el virus. Y bueno, nos faltan datos para saber por qué tenemos los peores brotes de la Unión Europea. Eso es lo que usted puede encontrar en los diversos meses. Ya estamos conectados con Jacqueline Valenzuela. Pues seguimos platicando brevemente sobre las notas que hay en el mundo que están dando la vuelta. Y aquí les platico notas económicas de México. Eso lo podemos sacar, o si se le interesa el tema en la jornada. Con el nuevo modelo de clases, casi 2 millones están sin electricidad. Esto en México. Crece en junio la reapertura de algunos negocios a un 8.9%. Eso lo menciona el INEGI, y esto en la industria, que incrementaron su actividad del 17.9%, el comercio y los servicios lo hicieron a 6.2%, mientras la actividad primaria cayó en 4.5%. Dice aquí también que, ascienden, ¿no? Llegan a más de 969,000 los microcréditos entregados. Así lo anuncia Alejandro Rosas,
titular de la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación, ¿no? Esto lo mencionó acerca de los microcréditos que se están entregando. Y bueno, relanza Sectur, la Secretaría de Turismo, la plataforma digital Visit México, ¿no? La inversión inicial del sector privado asciende a 60 millones y fue relanzada bajo la premisa de democratizar el acceso a todos los actores del sector. Esas son las notas que hay en esta mañanita. Si usted quiere darle la vuelta, ¿no?, a las notas nacionales, internacionales, bueno, esto es lo que puede encontrar usted en estos momentos. Y ya nos pudimos conectar, Juan. Pues fíjate que sin éxito la videollamada con la doctora Jacqueline Valenzuela esta mañanita, ¿no?, para que nos platique acerca de la contaminación del aire en La Paz. Pues fíjese que esta mañana también hemos tenido problemas con las conexiones vía Skype y pues aquí esperando a ver si nos podemos conectar. El día de hoy, bueno, si usted se va a la página de coronavirus.bcs.gov.mx, les platico que al momento hay 7,000 nuevos casos, 7,000 casos acumulados, ¿no? Eso está en tiempo real, recuerden. Comondú con 47 activos, La Paz 858 activos, Los Cabos 387, Loreto con 41 casos, Mulegé 25 casos. Esto es lo que hay al día, ¿no?, en cuanto al tema de cómo van los casos activos en nuestro estado. Y bueno, ya casi terminamos aquí con nuestra información y esperemos poder conectarnos todavía con la doctora. Recuerda que tenemos también punto universitario esta mañana. Esta mañana tenemos punto universitario para todos ustedes, para que usted pueda estar informado, ¿no? La revista de divulgación de la ciencia. Eso es lo que podemos encontrar esta mañana, porque cada miércoles lanzamos este punto universitario. Les platicaba yo al inicio de la transmisión que estábamos con la lucha contra el dengue, ¿no? La lucha contra el dengue. Usted puede encontrar algunos datos específicos que puede hacer, ¿no?, en caso de alguno de los síntomas. Algunos de estos síntomas, pues, no son dolor intenso de cabeza y músculos, fiebre, vómito, acumulación de los líquidos, hemorragia, sarpullido y falla en algunos órganos. No sé, pero es horrible, ¿no? Es horrible poder estar enfermo de dengue. Así que pues por ahí tenemos algún detalle. Por aquí se nos comunica la doctora Jackie, nos manda aquí un detallito. Hola, bueno, ¿ya te escuchamos, Jackie? Sí, ¿cómo están? Hola, pues aquí con fallas técnicas, ya estábamos aquí lanzando todas las notas que teníamos este día. Buen día, doctora Jacqueline. Bueno, pues el tema ya lo medio anunciamos acerca de la contaminación del aire en La Paz. Aquí ya te podemos... Muy bien, pues es un tema interesante para la mayoría de las personas, por lo que implica, pero sí, empezamos en el momento que ustedes lo indiquen. Claro que sí. Listo, doctora. Bueno, ella es la doctora Jacqueline Valenzuela. Ella es doctora por la Universidad Autónoma de Baja California Sur y bueno, cada 2 semanas nos platicará un tema diferente. La vez pasada nos platicó de su tema de tesis, ¿no?, con temas de género, pero fíjense que es multifacética, ¿no? Pues ahora nos va a platicar un poquito acerca de la contaminación. A ver, Jacqueline, ¿por qué estás con el tema de la contaminación del aire? Y bueno, ¿qué es lo que te lleva a estar realizando ese tipo de estudios? Bueno, sí, primero vamos a empezar, como dicen, por el principio, para explicar cuáles son los inicios de este tema aquí en La Paz y también mis inicios en el tema. Bueno, como bien comentas, soy egresada de la universidad del doctorado en Ciencias Sociales. Lo interesante de este doctorado es que tiene 2 orientaciones, que es la parte de sustentabilidad y la parte de globalización. En la parte de sustentabilidad vemos todo lo que tiene que ver con las bases de medio ambiente y sus implicaciones en la sociedad contemporánea y también en los ecosistemas. Entonces, en mi parte laboral como consultora, yo estoy colaborando con el Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental, CERCA, que es una asociación civil que surgió desde un grupo ciudadano en 2014, interesado particularmente sobre los temas de contaminación del aire y energía en el municipio de La Paz.
Entonces este grupo, digamos que logró un paso más y se configuró como asociación civil, legalmente constituida en 2016. Desde 2015 yo colaboro con esta asociación y bueno, hemos llevado a cabo diversos estudios y es el tema principal aquí en la ciudad de La Paz de esta asociación de la que te hablo. Y bueno, yo como investigadora cada vez he tenido más participación en estos temas, sobre todo porque no teníamos información en 2015 sobre la calidad del aire que respiramos en la ciudad de La Paz. Solamente era lo que cada quien percibía desde el malecón, desde su casa, ciertas manchas, así lo identificaban las personas sobre la Bahía de La Paz. Entonces, pues a partir de eso empezamos a generar información técnico-científica sobre lo que respiramos en la ciudad. ¿Y qué fue lo que encontraron o cómo empezaron con estos estudios? Pues esa parte es bien interesante porque empezamos primero entendiendo el problema, lo multifactorial que es hablar de calidad de aire y todo lo que tiene que ver en temas muy especializados. Se necesita personas especialistas en toda la parte de condiciones atmosféricas, especialistas también en el tema de emisiones, de fluido de gases. Entonces vimos que era un problema complejo y que además teníamos que tener identificadas cuáles eran las fuentes de contaminación del aire desde ahí, ¿no? Entonces, uno de los primeros objetivos que se planteó fue tener el primer inventario de emisiones para la ciudad de La Paz. ¿Qué es un inventario de emisiones? Es un estudio científico que hace un mapeo de todas las fuentes que pueden generar una emisión de contaminación, es decir, pequeñas partículas de contaminación que se quedan concentradas en el aire. Estas pueden ser 4. Son fuentes fijas que son generalmente relacionadas con la parte de la industria. Es importante decir que aquí en La Paz no tenemos industria a gran escala. Nuestras únicas fuentes fijas identificadas son las centrales de generación de electricidad. Esas serían nuestras fuentes fijas aquí en La Paz. Las fuentes móviles, que son los autos y todo el transporte. Las fuentes de área. ¿Qué son las fuentes de área? Son estos gasolineras, talleres de pintura, pollerías, o sea, todos estos pequeños negocios que tienen emisiones en pequeña escala. Buena escala. Ajá. Sí, exacto, en pequeña escala, pero que de todas maneras esa emisión se puede quedar concentrado a cierto nivel de la atmósfera. Entonces, estas son las más importantes. También tenemos las fuentes naturales, que pueden ser las plantas y todas estas emisiones que se tienen a través de los procesos naturales en los ecosistemas. Entonces tenemos identificadas estas 4 fuentes y de ellas se hace un inventario de acuerdo a los insumos o combustibles que se utilizan. De ahí se hace un cálculo de cuánto es lo que pudiesen estar emitiendo en toneladas y con eso se llega a un número de emisiones para la ciudad. Eso fue lo primero que hicimos, un inventario de emisiones. Pero de ahí nos dimos cuenta que al final no dejaban de ser cálculos. Realmente no teníamos una medición de la concentración de lo que yo voy a respirar si salgo ahorita a la esquina de mi casa. Entonces, el segundo paso que dimos y que fue el paso más concreto fue el poder tener una primera red de monitoreo para la ciudad de La Paz. Por norma, las grandes ciudades deben de tener una red de monitoreo de la calidad del aire con casetas normativas. Esto es un mandato de la Semarnat para estados y municipios. En el 2015, cuando empezamos con este proyecto, la ciudad de La Paz no cumplía con el número de habitantes para que le aplicara la NOM 156 y tener casetas de monitoreo. Entonces, lo que nos propusimos hacer en una combinación ciudadana científica fue como objetivo tener la implementación de la primera red de monitoreo ciudadana con dispositivos de bajo costo, lo cual fue un gran reto.
Esa red fue implementada en 2018 y a la fecha sigue operando. Voy a hacer de una vez el comercial porque luego me voy para otro tema. Okay. Si quieren saber cómo se encuentra la calidad del aire cerca de su casa, pueden entrar a airelimpiobcs.org.mx. A la fecha solamente tenemos 5 estaciones fijas de monitoreo, pero se recomienda que pueden checar las concentraciones lo más cercano a su ubicación, a la ubicación de sus domicilios. Entonces, bueno, es un logro ciudadano, es un logro con la academia. El inventario de emisiones, el primero y el único que existe para la ciudad de La Paz es de 2016 y es una publicación de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Esa parte también hay que resaltarla. Entonces, en todo momento, el avance en el tema de calidad de aire ha sido un caso afortunado de academia con sociedad civil. Entonces, tenemos ahora esta red de monitoreo operando solamente en la ciudad de La Paz. No, pues qué interesante que iniciaron estos trabajos, ¿no? ¿Nos puedes platicar dónde se encuentran ubicados estos 5 espacios? Sí, las estaciones que tenemos operando a la fecha, decidimos que el mejor lugar para que estuvieran eran las escuelas. ¿Por qué? Por un tema de protección, pero porque a la vez aprovechamos entrar en estos espacios para hablar con los estudiantes y explicarles el tema de calidad de aire. Cuando se habla con los jóvenes de esto, bueno, la primera reacción es sorpresa de cómo, si aquí está tan limpio, contaminación en la Ciudad de México, en Guadalajara. Yo miré que en China estaba así la gente. En ese tiempo, fíjate, nos hablaban, es que la gente allá tiene que andar con cubrebocas. Sí. Entonces, ahora fíjate cómo 4 años después esto es una realidad ya para todo el mundo, ¿no? Pero en ese momento esa era la expresión de los jóvenes. Entonces, para nosotros ha sido una puerta de entrada para tener estaciones fijas en lugares estratégicos, pero también poder hacer una divulgación con las nuevas generaciones y que conozcan este tema. Entonces, bueno, tenemos la primera estación fija en la preparatoria Morelos, la segunda en la Escuela de Estudio Medio Superior en el CEDMAR, y tenemos, esa es la segunda ubicación. La tercera ubicación la tenemos en la primaria 3 de Mayo, en la parte alta de la ciudad, en el Pedregal, y tenemos una estación más ubicada en el Libramiento Norte. Esas son las ubicaciones que tenemos actualmente operando y enviando datos en tiempo real a la página web que te acabo de a la Aire plataforma. Libre. Okay. Airelimpio.org.mx, ahí es donde pueden checar la concentración. Entonces, bueno, esas son las ubicaciones que ahorita tenemos cubiertas. Nosotros tenemos detectado 12 ubicaciones que deberían de mínimamente estar cubiertas en la ciudad. Solamente, como te digo, hemos tenido operando a la vez entre 4 y 5, pero sabemos la necesidad de estas 12. ¿De dónde es donde nosotros pudimos localizar estas ubicaciones? Fue un estudio del CICIMAR que se hizo en 2014 por la doctora Janet Murillo, en donde por medio de recolección de partículas se comprobó que esas partículas que se mandaron al laboratorio tenían restos de ciertos contaminantes que están relacionados principalmente con la generación de electricidad. De ahí es donde nosotros determinamos nuestra ruta de contaminantes, digamos. Entonces, a la fecha, acabamos de recibir donaciones de algunos monitores y esperamos que para terminar el año ya tengamos cubiertas esas 12 ubicaciones. Ok. ¿Hay diferencias entre antes de la pandemia y ahorita en la pandemia de lo que se han encontrado? Pues vaya, ¿no? Lo que se han encontrado de fuentes de contaminación. Sí, fíjate, esa parte es bien importante. Cuando hablamos de fuentes de contaminación, pues ya las mencioné, ¿no? Las fijas, las móviles, las de área. Esa es una parte. Por otro lado, al nivel de altura que estas emisiones se concentran, también están divididas. Las que se quedan a nivel calle, así le llamamos nosotros, que se quedan a nivel parte baja de la atmósfera, donde respiramos, esos se llaman contaminantes criterio.
Esos contaminantes criterio están normados por la Secretaría de Salud. Hay normas que nos hablan de límites permisibles por cada contaminante, que entre los principales está el azufre, el ozono, las partículas PM10, las partículas PM2.5 y el dióxido de nitrógeno. Digamos que son los más importantes en esta gama normativa. Nosotros, las concentraciones que encontramos con nuestros monitores las comparamos con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y con la norma oficial mexicana para ver si hay violaciones a estas. Cuando los límites superan las recomendaciones y la normativa, hablamos de contaminación del aire. Eso es la parte de calidad del aire. Por otro lado, estas emisiones tienen otra gama que son los gases de efecto invernadero. Pero esos lo que hacen es que se concentran en la parte alta de la atmósfera y ocasionan otro tipo de problemas que son este calentamiento intensificado, digamos, que está viviendo el planeta. Entonces, siempre me preguntan, ¿y cuáles son peores? Entonces, claro, pues y ahí te iba a preguntar eso. Yo respondo, pues peores para quién, porque unas te pegan directamente, lo respiras en tus pulmones, entonces lo que hace es que hay diversas afectaciones en el cuerpo, principalmente por problemas respiratorios y bueno, las investigaciones recientes han identificado las partículas PM2.5 relacionadas con la prevalecencia de tumores malignos. Es importante decir que no hay una relación causal, pero sí hay una relación entre la prevalecencia y el favorecimiento de la aparición de este tipo de enfermedades, ¿no? Sobre todo las tres principales que son cardiovasculares, esa es como el principal, ¿no? Y que en Baja California Sur es el número 1 que tenemos ahorita como causas de fallecimiento. Entonces, bueno, eso es la parte que te afecta en tu vida diaria, en tu vida cotidiana, respirar los contaminantes. Y la otra es cómo este efecto de calentamiento acelerado que está sufriendo el planeta nos afecta indirectamente porque al vivir en una zona costera somos principalmente afectados por las variaciones que se están teniendo principalmente en la temperatura y esto se manifiesta en la proliferación, por ejemplo, de aparición de huracanes de manera seguida y además de eso intensificados. Ahora mismo estamos viviendo un fenómeno que al parecer y según los registros científicos no se había dado de 2 huracanes con presencia en el Atlántico al mismo tiempo. Entonces esto nos habla de los efectos de nuestra huella y de las emisiones sobre procesos globales y procesos sistémicos a nivel ecosistema. Entonces, las dos nos afectan, depende de dónde vivas, depende de dónde estés, pero ambas nos afectan. Entonces, yo creo que la línea entre qué te afecta más, pues ya se borró. Entonces, ambas nos afectan y es importante decir que cuál es el comportamiento antes y después de la pandemia. Antes de la pandemia sí notábamos una fuerte influencia de las fuentes móviles. De acuerdo al inventario de emisiones de la ciudad de La Paz, las mayores emisiones que se generan aquí son por fuentes móviles, toda la parte de transporte y fuentes fijas, ya lo mencioné, que está relacionado principalmente con las centrales de generación de electricidad, pero sí notamos una disminución, por ejemplo, del monóxido de carbono, como nunca, en sus niveles más bajos desde que nosotros monitoreamos. ¿Por qué? Porque está relacionado principalmente con las emisiones de los automóviles. Entonces, ahí es donde vemos ya nos que da una señal. Ajá, sí, exacto, no hay automóviles, la concentración de monóxido de carbono se cae, ¿no? Sí, pero por otro lado, contaminantes como el azufre, su comportamiento siguió a la alza. ¿Por qué? Porque tiene que ver, como ya lo mencioné, con la parte de generación de electricidad y a pesar de que no estamos en los centros comerciales o no estamos en oficinas, estamos en nuestras casas consumiendo electricidad.
si bien el consumo de electricidad doméstico no se compara con la parte industrial, esa parte también hay que aclararla, pero sí se mantienen las emisiones de ciertos contaminantes, ¿no? Que fue lo que pudimos observar con el comportamiento del azufre. Entonces, pareciera, ¿no?, que todo iba a disminuir, ¿no?, la mancha que vemos en los aires, ¿no?, en el cielo, pareciera, ¿no?, que pudiera disminuir, pero a la vez el mismo consumo que hacemos en nuestras casas, ¿no?, por el gasto de electricidad que tú mencionas, pues no varía mucho. Sí, y además también tiene que ver el tipo de combustibles usados. O sea, cuando hablamos de calidad de aire, es un tema multifactorial. Entonces, no podemos compararnos, por ejemplo, con Monterrey. No, pues es que Monterrey tiene tal cantidad de habitantes y entonces podríamos agarrar una porción de estos habitantes y hacemos una tasa y ya lo sacamos. No es así, porque los procesos que se denominan industriales de las fuentes fijas son totalmente diferentes. E incluso si nos comparáramos, nosotros hacemos el ejercicio de hacer la comparación con Salamanca, en Guanajuato, porque tiene unas características similares en cuanto a la parte de generación de electricidad, pero aún así el combustóleo que se usa aquí en Baja California Sur tiene un concentrado superior al 4% de azufre. Entonces, que nosotros estemos monitoreando azufre en altas cantidades en el aire, hay una coincidencia. En otro lugar que generen electricidad, tal vez pueden hacerlo con diésel o con un combustóleo más limpio, y ahí la concentración del contaminante cambiaría, ¿no? Pero aquí pues estamos hablando que el combustóleo alto en azufre ha sido la constante, y de hecho a nivel normativo, pues solamente en México se permite. Ya hubo en 2019 un ajuste a la norma del transporte del combustóleo que permite el 0.05 y nosotros estamos usando de 4. Y bueno, así te puedo hablar de las normas internacionales que qué es lo que recomiendan en la concentración de aire, y también nuestra norma está todavía muy laxa, a pesar de haber sufrido una modificación también en 2019, ¿no? Entonces, lo importante de informar a la población es que podamos tener acciones de prevención. Esa es la parte importante, y por eso nos esforzamos tanto en haber implementado una red de monitoreo. Cuando ustedes entran a nuestra plataforma, lo que pueden ver es las estaciones, en donde están ubicadas en un mapa y un color. El color te indica el nivel de riesgo. El verde es que no hay riesgo para ningún tipo de actividades al aire libre, ¿no? Este riesgo, ¿dónde está? ¿De dónde lo sacamos? Está normado, es la NOM 192, que es el índice de aire y salud, así se llama, y de ahí es donde tomamos los colores. El morado, el color morado, cuando veamos ahí las estaciones de color morado, es extremadamente malo. ¿Y qué dice la norma? No se recomiendan actividades al aire libre, exactamente. ¿Hemos llegado a eso aquí? Sí, claro, sí, muchas veces. Nosotros recomendamos a la población que esté monitoreando nuestra plataforma, y con estas imágenes y con estas concentraciones, la ciudadanía puede hacer denuncias en Profepa, porque la Profepa es el ente encargado de atender este tipo de digamos, pues de emergencias. Yo esa es la palabra que diría, en cuanto al tema de calidad de aire y bueno, agua, y también cualquier tipo de alteración ambiental que podamos notar. Pero sí tenemos ya elementos gráficos como ciudadanía y también como academia para hacer estas denuncias. Cuando vemos tomar una decisión propia, pues sobre todo a partir de amarillo, si no tengo mucha necesidad de estar en el aire libre en esa parte de la ciudad, pues elijo irme a otra. Pero también es importante que estemos visibilizando la constante en que estamos teniendo ese nivel de concentración. Ok, doctora, ¿nos puede repetir nos puede repetir la página? Aire, ya lo voy a inventar, aire limpio, aire libre. Acá, por ahí vamos, y fíjate que estuvimos deliberando mucho el tema de cuál iba a ser el nombre para que nos acordáramos para rápido. Que lo cambie yo, sí. Ok. Sí, entonces, bueno, es airelimpio.bcs.org.mx.
Ok, para quien quiera agregar, ¿no?, a sus sitios favoritos, cómo se encuentra ahora, ¿no?, la calidad del aire en tu zona. Entonces, la doctora nos hace la recomendación de la parte más cerca, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo estoy en el centro. Si estoy en el centro, mi zona más cercana sería la Prepa Morelos, no. Sí, la Setmar, zona, no. no, sería la prepa, pero depende del centro, en qué calle más o menos. Por el Hotel Los Arcos, el Hotel Los Arcos, más o menos. Sí, Cancha Gómez Jiménez, ya, más sí, cerquita, ok. sí, es la preparatoria Morelos sería la más cercana. Esa es la que me puede guiar, ¿no? Más o menos. Creo que debemos de contar un poquito en la zona en la que nos ubicamos para que estén ese tipo de recomendaciones. Y además hemos visto un carro, ¿no? Un carro por Sí, toda a la eso es al ciudad, que eso es lo iba, que exacto, a eso hemos es al que visto iba. un carro, yo creo que por toda la ciudad, ¿no? Que va midiendo la calidad del aire. Así ¿Cómo le es, llaman ustedes? esa parte también ha sido afortunada y también un esfuerzo de la sociedad civil dentro de nuestras alianzas y posicionando el tema, logramos que una empresa que está monitoreando a nivel mundial se interesara por hacer su calibración y sus pruebas de monitoreo de sus dispositivos aquí en la ciudad de La Paz. Entonces tenemos un auto híbrido que recorre la ciudad 16 horas al día, calle por calle, levantando datos de la contaminación del aire. Esos datos nosotros tenemos acceso a ellos como sociedad civil, lo reitero, y nosotros lo que hacemos es plasmar esos datos en reportes. Los pueden ver en nuestra página web cerca.org.mx. En esa página pueden descargar nuestros reportes ya con interpretación en ciertos rangos de tiempo de la contaminación y también se incluyen los datos del monitoreo móvil. La buena noticia es que para el próximo año, de acuerdo a los planes de la empresa, ya estaremos también contando con una plataforma en donde nosotros podamos entrar, poner nuestro código postal y nos diga la concentración de la calidad del aire en nuestra esquina de nuestra casa. No, pues son logros muy buenos, ¿no? O sea, tanto trabajo y ahora con este tipo de plataforma van a poder realizar, además, ¿no? Otro tipo de estudios, van a poder acelerar más información, ¿no? Así es, y la verdad que hemos sido muy, muy beneficiados en esa parte y entendemos pues también la conveniencia de la ciudad de La Paz. La ciudad de La Paz es como un laboratorio porque tienes poca población, tienes solamente 2 fuentes principales de emisiones, que eso es prácticamente único en el mundo. Y ahora con la pandemia, pues lo que sucedió fue una situación muy afortunada para los que estudiamos la parte de contaminación del aire, porque la fuente principal, tu fuente competencia de emisiones se salió de la ecuación. Con la pandemia la movilidad disminuyó, entonces nos dio aún más claridad de cuál es la representación de las fuentes fijas y su influencia en la calidad del aire de La Paz. Entonces, a pesar de todo lo trágico que ha sido esto de la contingencia, sí, ha tenido sus lados positivos y en la parte científica para nosotros ha sido positivo el que hayamos podido tener esta claridad de mediciones solo de las fuentes fijas y poder tener, hacer interpretaciones más puntuales sobre qué aporta cada fuente y sobre todo cada contaminante, porque nos sirve también para hacer proyecciones de acuerdo al crecimiento de la matriz energética, de acuerdo a las proyecciones en crecimiento de movilidad también, cambio o propuestas incluso de los sistemas de movilidad actuales, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido ha sido afortunado y bueno, seguimos invitando nosotros y posicionando a La Paz como este gran laboratorio de donde puede, lo decimos a veces en broma, ¿no? Encontrar usted muy claramente su emisión y su contaminante. Hasta el momento. Hasta el momento, sí. Entonces, pues bueno, seguimos avanzando y digo, lo comento porque el interés
ha sido en las grandes ciudades, porque todos los sistemas de monitoreo están concentrados en las grandes ciudades, pero ya el avance científico ha descubierto que ya muchas veces es imposible incluso determinar la influencia de cada contaminante, porque ya las ciudades se volvieron un ente tan complejo de emisiones que es mejor regresar a ciudades con un tamaño pequeño en donde podamos estudiar más claramente las emisiones. Ok, doctor, algo con lo que quiera finalizar. Es bastante la información y oportuna, pero ya estamos finalizando nuestro espacio. ¿Algo con lo que gustaría agregar? Pues ya para no seguir mareando, porque yo me seguiría todo el día hablando de la calidad del aire. Nos faltan los temas de prevención, esas partículas donde las encontramos, por qué son dañinos, un sinfín, ¿no? de cuestiones que lo dejamos para otra ocasión y usted nos pueda platicar, se puede extender, ¿no? A gusto como esta mañanita, ¿no? Nos pueda platicar un poquito más de ese trabajo que se realiza y sobre todo esa importancia de poder medir la calidad del aire, ¿no? Es un trabajo muy enriquecedor. Sí, para la próxima sesión podemos hablar de las implicaciones en la salud, los estudios que hay para México sin problema, pero hoy quiero que quede así como el posicionamiento de la plataforma airelimpiobcs.org.mx. Entren a checar la calidad del aire, familiarícense con el nivel de riesgo para que podamos avanzar y como ciudadanía y también como academia impulsar que tengamos más estaciones de monitoreo y tengamos casetas normativas, porque la ciudad de La Paz ya necesita cumplir la NOM 156 por el tamaño de población. Necesitaríamos tener al menos una caseta de monitoreo normativa. El año pasado metimos esta iniciativa al Congreso del Estado, se aprobaron recursos, 5 millones de pesos para una caseta normativa, y que pues a la fecha seguimos impulsando la gestión para que se compre y para que se implemente. Ok, pues ella es la doctora Jacqueline Valenzuela, quien esta mañana nos platicó un poquito del trabajo que realizan en la empresa de cerca y bueno, además ella es investigadora de diversos temas, ¿no? Y está muy contenta de platicar cómo puede beneficiar o puede platicar de lo que sucede en beneficio, lo comento, porque tiene la satisfacción, ¿no? De realizar estudios, de investigar y poder proporcionarlos a la sociedad sudcaliforniana, en este caso La Paz, ¿no? Y podamos contar con los detalles precisos, ¿no? Para saber acerca de la calidad del aire. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, ya son pasadas las 9:01. Muchísimas gracias por sintonizarnos a través de la señal del 1180 de amplitud modulada. Estamos también en mixlr.com/Radio WAPS. Y bueno, también usted nos está viendo esta mañanita por Facebook, Comunicación Radio WAPS. Muchas gracias. Hoy es miércoles 26 de agosto, no lo olvide. Hoy les decía yo al inicio que es el día, ¿no? Contra la lucha del dengue, así que tome sus precauciones, de verdad andamos con muchos temas, ¿no? Pero esa mañanita, pues el maestro Telechea acerca de Manuel de Ocio, una figura muy importante para la historia de nuestro estado, así como también la doctora Jacqueline sobre la contaminación del aire. Y bueno, así como estos temas están a la mesa, hay muchísimos más que nos gustaría compartirles. Si usted tiene alguna duda, una sugerencia de tema, bueno, pues ya nos puede mandar un mensajito a Comunicación Radio WAPS o a nuestro correo de radiowaps@gmail.com y algún tema que quiera platicar, pues ahí estamos pendientes. Muchísimas gracias. Yasmín Rodríguez les saluda en la voz, está el compañero Juan Quintana en los controles técnicos. Hasta la próxima.